Para muchas personas, el Evangelio de Tomás no es el quinto Evangelio, sino el único e inigualable Evangelio que permite a la gente permanecer dentro de la tradición cristiana. En este Evangelio todavía hay una cruz, pero no hay sangre de una deidad sacrificada escurriendo de ella. No hay un Dios iracundo ni demonios, ni credo, ni siquiera la resurrección. Obviamente, aparece Jesús, pero de su boca no sale una espada, sino aguas que brotan con vida. Este Jesús es la luz, pero no el Logos. Es un revelador místico, un mistagogo carente de ego. No se identifica a sí mismo como protagonista y fuente de la salvación. En cambio, señala al yo dentro de cada persona para que se den cuenta de que ya poseen todas las riquezas espirituales necesarias. Este Jesús se niega a ser llamado Maestro o Señor. Incluso se niega a interpretar sus propios dichos y parábolas. Eso también se lo deja al lector. La salvación no se alcanza a través de la sabiduría de Jesús, sino a través de la meditación del lector sobre la sabiduría de Jesús. Se requiere la participación del lector. Si el lector no adquiere sabiduría a través de los dichos, entonces la voz de Jesús es como repetir palabras como perico. La salvación requiere interpretación. En el Evangelio de Tomás no hay un relato de Jesús, solo dichos. Tomás es un evangelio de dichos. Un evangelio es cualquier documento que contenga relatos sobre la vida o las enseñanzas de Jesús. Un evangelio es un evangelio porque se piensa que su contenido trae salvación. El autor de Tomás eligió deliberadamente informar sobre la vida o las enseñanzas de Jesús. Registró los dichos de Jesús con este propósito salvífico en mente. Él o ella tomó la decisión consciente de no engarzar los dichos mediante una narrativa global. El lector ya conoce la historia de Jesús contada en los Evangelios sinópticos o en el Evangelio según Juan. A fin de cuentas, es preferible hacerlos a un lado y dejar que Jesús y Tomás digan algo nuevo y sorprendente. He hablado sobre el autor de Tomás. ¿Solo fue uno? Aunque las versiones escritas de Tomás en la antigüedad eran un poco diferentes, creo que probablemente son de un solo autor o compilador, que fue quien reunió los dichos por primera vez en un momento determinado. Este autor tenía un punto de vista consistente y por eso armó una colección coherente, aunque los dichos parezcan ordenados al azar. Tampoco comparto la idea de una autoría comunitaria, ni en el sentido de que un grupo haya compuesto el texto, ni de que el texto represente la ideología de un grupo. Las comunidades son grupos muy idealizados, imaginados como con una sola mente y actuar. En la práctica, los grupos no son tan cohesivos. A lo mucho, un autor puede imitar un patrón de pensamiento general, pero muchos de los textos vienen de la creatividad individual. Creo que es más apropiado decir que Tomás fue escrito para crear una comunidad, más que para reflejar las ideas de una comunidad preexistente. Incluso hoy, Tomás tiene la facilidad de crear comunidades de lectores. Ya conocíamos algunos dichos de Jesús por el Evangelio de Tomás desde fines del siglo XIX. Aparecieron en griego en papiro, descubiertos en montones de basura en la ciudad de Oxirrinco, a más de 150 kilómetros al sur de El Cairo. 3 papiros individuales atestiguan 3 copias distintas del Evangelio de Tomás, que se leían en el Egipto medio durante el siglo III de la Era Común y probablemente antes. Algunos estudiosos conservadores argumentan que estos textos se leían en privado. Sin embargo, parte de la evidencia indica que también se leían en voz alta en las iglesias.
Por ejemplo, una de las copias de Tomás fue escrita en un códice y se encontró en el mismo lugar que un fragmento del Evangelio de Mateo. Otro papiro de Tomás tiene diacríticos que se usaban como auxiliares para la lectura. Si Tomás se leía en una ciudad del Egipto Medio, entonces probablemente existían copias griegas del Evangelio en otras ciudades más importantes a lo largo del río Nilo. La única copia completa del Evangelio de Tomás está en copto, es decir, una traducción egipcia, probablemente escrita a mediados o fines del siglo IV. Esta versión, oficialmente titulada el Evangelio según Tomás, representa una versión de Tomás que ligeramente difiere de los papiros. Por lo tanto, al leer Tomás, siempre se debe revisar el texto contra los fragmentos de papiro griegos. ¿Cuándo se escribió Tomás? Algunos dicen que se escribió en varias etapas, como una especie de corpus en desarrollo. Según Eibrilka Nick, por ejemplo, una comunidad temprana de cristianos de Jerusalén compuso los dichos del Evangelio tan pronto como en el año 30 de la era común, cuando Jesús acababa de morir. Al migrar esta comunidad, recibió nuevos miembros y se desarrolló teológicamente, más y más dichos fueron añadidos, primero de oídas hasta llegar a una edición final alrededor del 120. Esta teoría es difícil de probar sin evidencia manuscrita anterior al año 200. La versión copta del texto es una traducción de un documento bastante estable, a juzgar por los papiros griegos. El método de Kannik fecha ediciones anteriores de Tomás, basándose en la teología de dichos individuales o incluso de cláusulas dentro de los dichos. Esto es arriesgado, en mi opinión. Después de todo, cada dicho depende de la interpretación, y los académicos, al igual que todos los demás, difieren en la interpretación de estos dichos. Aunque pareciera un patrón consistente en la teología tomasiana pasar del apocalipticismo al misticismo, podría finalmente sonar muy simplista. Una persona puede creer que el fin del mundo es tanto inminente como ya consumado. A decir verdad, un compilador pudo utilizar o reutilizar los dichos de Jesús para crear una composición nueva en cualquier momento a fines del siglo I o principios del siglo II c. Una afirmación más precisa debe elaborarse a partir del contenido del Evangelio mismo. Según el dicho 71 de Tomás, Jesús dijo: «Destruiré esta casa y nadie podrá reconstruirla». La mayoría de los intérpretes ven correctamente esto como una versión del dicho que también aparece en Juan 2, versículo 19 y en otros lugares: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Tomás corrige este dicho para que nadie pueda reconstruir el templo, ni Dios, ni Jesús, ni los romanos. ¿Y eso por qué? Probablemente porque, para cuando se escribió Tomás, las esperanzas de reconstruir el templo ya se habían desvanecido. ¿Y esto cuándo fue? Para responderlo, tenemos que adentrarnos en la historia. Jerusalén y su templo fueron destruidos por los romanos en el verano del año 70. Alrededor del 75 y el 115, al menos algunos seguidores de Jesús esperaban que el templo y sus sacrificios fueran restaurados. El autor judío de Dos Baruch, de fines del siglo I a principios del siglo II, escribió: «Después de un corto tiempo, Sión, o Jerusalén, será reconstruida. Y las ofrendas serán restauradas, y los sacerdotes volverán a su servicio». Un escritor egipcio, fingiendo ser la Sibila, habló de un hombre celestial que haría un templo sagrado sumamente hermoso en su bello santuario. El autor de Bernabé, una carta cristiana ficticia probablemente escrita en Alejandría, esperaba que los romanos o sus agentes reconstruyeran el templo judío a principios del siglo II. Sin embargo, en el año 115 estalló una revuelta judía de gran alcance en Cirene, o el norte de África, rápidamente extendiéndose a Egipto y Chipre. La revuelta costó muchas vidas y envenenó las relaciones entre romanos y judíos por al menos una generación. Las expectativas de que Roma reconstruyera el templo judío se tambalearon. Luego, en el año 132, el emperador Adriano anunció que reconstruiría un templo en Jerusalén, pero que sería un templo dedicado a Júpiter. El anuncio ayudó a detonar la revuelta de Bar Kokhba, que arrasó por 3 años a Palestina.
A pesar del conflicto, el templo de Júpiter de Adriano fue finalmente construido y las esperanzas de un templo para Yahvé se desvanecieron en el año 135. Por lo tanto, el dicho 71 de Tomás probablemente data de una época posterior al año 135, cuando la verdad de la profecía de Jesús era evidente para todos. Si el dicho fue escrito como parte de una colección, todo el Evangelio de Tomás, al menos la versión que tenemos, fue escrito después del año 135. Hay otras razones para fechar a Tomás, al menos a principios del siglo II. Estas incluyen la probable dependencia de los evangelios sinópticos, como han argumentado recientemente Goodacre y Gather-Cole. En segundo lugar, el rechazo de los rituales judíos y del judaísmo como tal. Y en tercer lugar, el uso de una figura apostólica para reforzar la autoridad de un evangelio. Los evangelios más primitivos probablemente eran todos anónimos. Solo en el siglo II, cuando la tradición apostólica se volvió importante, la mayoría de los evangelios fueron atribuidos a apóstoles o figuras apostólicas. El lugar de composición de Tomás probablemente puede determinarse a partir de quienes lo citaron por primera vez. Creo que la primera persona en citar un dicho tomasiano fue Basílides de Alejandría o uno de sus seguidores. Basílides citó una parte de lo que ahora aparece como el dicho 23 de Tomás, cito, 1 de 1000 y 2 de 10.000. Basílides dijo que solo 1 de cada 1000 conoce los poderes que aparecen cuando el alma asciende al cielo. Estos poderes también aparecen en el dicho 50 de Tomás. Ahora bien, los basilirianos florecieron en el reinado de Adriano entre el 117 y 138. No sabemos si el dicho que usó Basílides ya era parte del Evangelio de Tomás. De ser así, es probable que el Evangelio haya surgido muy poco después de la guerra de Bar Kokhba. Basílides y su círculo florecieron en Alejandría, Egipto. Es posible que el Evangelio de Tomás le haya llegado desde Palestina o Siria. Pero es más fácil pensar que el Evangelio de Tomás en sí fue escrito en Egipto y probablemente en Alejandría, específicamente. Entre los años 140 y 200 de la Era Común, los escritores sirios no citan directamente el Evangelio de Tomás, pero los alejandrinos sí lo hacen. Y lo hacen frecuentemente, y muy poco tiempo después de que Tomás fue escrito. Julio Casiano, por ejemplo, fue un alejandrino que floreció entre los años 140 y 160. Él citó lo que ahora aparece como el dicho 27 de Tomás, cito, ayuna del mundo. Y esta cita fue reutilizada por Clemente de Alejandría. Las citas de Clemente venidas de Teodoto, basadas en textos valentinianos que seguramente datan de mediados del siglo II, seguramente citan el dicho 114 de Tomás sobre la hembra convirtiéndose en varón. Y probablemente hacia fines del siglo II, el predicador alejandrino conocido como el Naaseno citó e hizo alusión al Evangelio de Tomás en varias ocasiones. Finalmente, Tomás comparte dichos y personajes particulares al Evangelio según los egipcios, un texto probablemente compuesto a mediados del siglo II en Alejandría. Todas estas conexiones exclusivamente alejandrinas me llevan a ubicar la redacción de Tomás en Alejandría entre aproximadamente el año 135 y 150 de la Era Común. Esta fue una época en la que las enseñanzas gnósticas, encratitas y antijudías ya florecían en Alejandría. No hay una razón de peso para pensar que Tomás fue importado de otro lugar, como Siria, ya que ninguna otra región en esa época temprana muestra familiaridad directa con las tradiciones evangélicas tomasianas. Por supuesto, nada en esta discusión niega que Judas Tomás eventualmente se convirtiera en un apóstol sirio. Solo es para decir que también fue, y un poco antes, una figura conocida en Alejandría. El Evangelio de Tomás llegó a circular en Siria, pero Tomás nunca fue un apóstol exclusivamente sirio. Después de todo, eventualmente llegaría a la India, donde, se podría decir, sigue siendo más conocido y venerado hasta hoy. A partir de fines del siglo II y en adelante, Siria se haría conocida por el tipo de cristianismo ascético que vemos en la literatura tomasiana. Sin embargo, a mediados del siglo II, este cristianismo fuertemente ascético o encratita también floreció en Alejandría, como lo atestigua principalmente Casiano.
Un origen alejandrino, o más ampliamente egipcio, para el Evangelio de Tomás también está respaldado por los temas herméticos y místicos integrados en el texto, ya que los hermetistas florecieron principalmente en Egipto. Suponiendo que el Evangelio de Tomás fue compuesto por primera vez en Egipto, probablemente se escribió primero en griego, que era la principal lengua literaria de Egipto a principios del siglo II, y esto explica cómo terminó en varias copias en un pequeño pueblo del Egipto medio en el siglo III. A fines del siglo III o principios del siglo IV, una versión griega de Tomás fue traducida al copto, o la última fase de la lengua egipcia vernácula. Esta versión copta llegó más abajo por el Nilo, a Nag Hammadi, donde probablemente fue transcrita y leída en un monasterio pacomiano. De cualquier forma, los copistas colocaron el Evangelio de Tomás entre otros dos textos similares a Evangelios, el Libro Secreto, o Apócrifo de Juan, y el Evangelio de Felipe. El Libro Secreto de Juan ha sido llamado la Biblia gnóstica. Y, al igual que Tomás, contiene palabras secretas de Jesús dirigidas a un apóstol íntimo. El Evangelio de Felipe es, como Tomás, un evangelio de dichos, generalmente clasificado como una rama de la gnosis valentiniana. El lugar que se le dio sugiere que, al menos para el siglo IV, el Evangelio de Tomás ya se leía como un evangelio gnóstico. Estos resultados plantean varias preguntas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un evangelio gnóstico? ¿Hay evidencia de que Tomás fuera leído de manera gnóstica más cerca de su tiempo de composición? ¿Fue Tomás originalmente concebido como evangelio gnóstico y de alguna manera para competir con otros evangelios más conocidos? Para responder a estas y otras preguntas, los invito a tomar mi curso completo en línea sobre el Evangelio de Tomás. Muchas gracias por su apoyo.